niñas del segundo grado. Bienvenidos a esta semana de Aprendo en Casa. Y nuestra actividad para el día de hoy, ¿las plantas tienen vida? Y hoy, lunes 5 de octubre, iniciaremos desarrollando el área de ciencia y tecnología. Y los recursos para esta actividad son los siguientes: cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador y colores, nuestra computadora o tablet, y también las fichas de actividades de semilla a planta, que la encontramos en la plataforma de Aprendo en Casa. Durante estas 2 semanas indagarás cómo son las plantas y qué necesitan para vivir. Leerás textos para informarte, investigarás sobre sus diversos beneficios, propondrás acciones para cuidarlas y compartirás lo aprendido al elaborar un catálogo de las plantas con información sobre sus beneficios y cuidarlos. Y hoy, ¿qué aprenderemos? El día de hoy iniciarás indagando sobre las plantas. Nuestra meta para el día de hoy: explicar por qué las plantas son seres vivos a partir de su ciclo de vida. Y para lograr nuestra meta debemos de tomar en cuenta los siguientes criterios o características. La primera, describir los cambios en el ciclo de vida de una planta. La segunda, comparar los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales. Y la última, describir a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de un ciclo de vida. Niños y niñas, en esta actividad iremos desarrollando cada una de estas características o criterios para lograr nuestra meta del día de hoy. Lee la siguiente situación. Niños y niñas, leamos juntos. Durante su recorrido, Mariana observa una variedad de plantas y algunos animales. ¡Qué lindos! Ahí está Blanquita. Ha tenido 3 perritos. ¿Cuántas palomas comiendo? Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las llevaré a casa para darle una sorpresa. Voy a poner las plantas en esta caja y la esconderé en mi armario para entregarle a mi mamá mañana. Ahora a jugar. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá. Pensé que las plantas eran de adorno, como mi ranita de juguete. Después de haber leído el texto, es momento de responder algunas preguntas. ¿Qué encontró Mariana camino a casa? Niños y niñas, ¿lo recuerdan? Para responder a esta pregunta, iremos al texto para ubicar esa información y responder a la pregunta. Muy bien, eso está por aquí. Aquí dice: durante su recorrido, Mariana observa una variedad de plantas y algunos animales. Entonces, niños, ¿ya pueden responder a esta pregunta? Sí, muy bien, Mariana encontró una variedad de plantas y algunos animales. ¿Qué pasó con Blanquita, la perrita? ¿Qué dicen, niños y niñas? ¿Recuerdan lo que pasó con Blanquita, la perrita? Muy bien, eso también lo podemos encontrar en el texto, en esta parte de aquí. Claro que sí, aquí dice que Blanquita ha tenido 3 perritos. ¿Qué hacían las palomas? A ver, observemos la imagen. ¿Qué están haciendo las palomas? ¿Lo vemos? Sí, muy bien. Podemos observar que las palomas están comiendo. Entonces, ¿ya puedes responder a esa pregunta? ¿Cómo eran las plantas que le gustan a su mamá? Lo observamos en la imagen, ¿verdad? Podemos observar a Mariana cogiendo en su mano las plantas que le gustan a su mamá. ¿Y cómo son esas plantas? ¿La observan? Véanlo bien. Sí, muy bien. Son unas plantas amarillas y las otras de color rosado. Entonces, ¿cómo eran esas plantas? ¿Ya lo recordaron?
Las plantas son adornos como la ranita de juguete de Mariana. ¿Por qué? ¿Qué dicen, niños y niñas? Observemos las plantas que trajo Mariana para regalarle a su mamá. ¿Cómo estaban aquí? Sí, se les veían saludables, se les veían con vida. Y en esta otra imagen, ¿qué podemos observar? Sí, podemos observar que la planta ya está marchita. Al parecer se está muriendo. ¿Qué crees que le ocurrió a las plantas que Mariana guardó en la caja? ¿Por qué? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Ya saben lo que le ocurrió a las plantas? ¿Qué creen que pasó? Sí, muy bien, las plantas se marchitaron. ¿Qué seres vivos observó Mariana en su recorrido? ¿Cómo lo sabes? Niños y niñas, ¿recuerdan lo que observó? Veamos en la imagen. A ver, Mariana está aquí en el parque. ¿Qué está observando? Muy bien. Está observando al perrito que tiene sus cachorritos. Y también está observando a las palomas que están comiendo. Pero también está observando a las plantas. Con ayuda de un familiar, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de registro. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Las plantas son seres vivos? Para responder a esta pregunta, recuerda que puedes escribir o dibujar tu respuesta. Y aquí te dejaremos un ejemplo. En este cuadro puedes dibujar o escribir tu respuesta. En este caso, vamos a realizar un dibujo para responder a esta pregunta. Como vemos en esta imagen, vemos a la planta que está pasando por varios cambios. Primero era pequeñita y finalmente se convirtió en una planta grande. Piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala cuál de estas acciones podrías considerar y anótalas en tu cuaderno u hojas de reuso. Podrías observar las plantas, podrías observar dibujos de las plantas, podrías preguntar a tus familiares o podrías buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. ¿Qué dicen ustedes? Ya saben cuál de estas acciones considerar. Recuerden que puedes considerar más de una de estas acciones, según tú lo creas conveniente. ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta son correctas? Para eso, compártelo con tu familia. Vamos, cuéntale. Ahora, ayuda a Mariana a clasificar lo que observó en su caminata y en casa. E indica por qué las colocas allí. Completa una tabla como esta en tu cuaderno u hojas de registro. Puedes agregar en esta tabla otros ejemplos. Lo que observó Mariana, con vida, sin vida, ¿por qué? Mariana observó al perro. ¿Y qué dicen ustedes? ¿El perro tiene vida? Muy bien, es un perro con vida. ¿Por qué decimos que el perro tiene vida? Claro que sí, porque los perros son seres que nacen, crecen, se reproducen y mueren, así como observamos la imagen de la planta. ¿Y la paloma? Sí, muy bien, es un ser con vida. ¿Por qué? Claro que sí, porque al igual que el perrito, también nace, crece, se reproduce y muere. ¿Y el árbol? ¿Será con vida o sin vida? Sí, muy bien, es con vida. Muy bien, el florero podemos decir que es sin vida. ¿Y por qué? Claro que sí, porque el florero es un adorno. ¿Y la rana de juguete? ¿Recuerdan que? Claro que sí, porque la rana no tiene vida. Por lo tanto, no cumple una función de vida. Con ayuda de un familiar, lee la siguiente información. Ciclo de la vida de las ranas. Una rana puede vivir entre 6 y 7 años. 1. Las ranas nacen de huevo, que son liberados en el agua por la rana hembra. 2. Luego de un tiempo nace el renacuajo, que tiene cola y órganos especiales para respirar. 3. A los pocos días, la cabeza del renacuajo se desarrolla y éste se alimenta constantemente. 4. Después de unas semanas, se le acorta la cola y aparecen las patas.
5. Después de 3 meses, la rana ya es adulta y vive en la tierra. Entonces, ya podrá reproducirse para iniciar nuevamente el ciclo de vida. Ahora, conversa con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿La rana es un ser vivo? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿La rana de juguete es un ser vivo? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿La rana de juguete es un ser vivo? No, ¿verdad? No tiene vida. ¿En qué se parece y diferencia el ciclo de vida de la rana con la de un perro? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿En qué se parece y en qué se diferencia el ciclo de vida de la rana con la de un perro? Se parecen en que ambos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Y en qué se diferencian? En su forma de nacer. ¿Cuáles son los momentos del ciclo de vida de la rana? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¡Vas muy bien! Hasta el momento sabemos que los animales como la rana son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Y las plantas son seres vivos? ¿Qué dicen ustedes? Para saberlo, te invitamos a leer la ficha de semilla a planta para conocer más sobre las plantas. Si necesitas ayuda, recuerda que puedes pedírsela a un familiar para que te apoye con la lectura. De semilla a planta. Cuando una semilla cae de una planta y llueve, o cuando siembras una semilla en tierra fértil y la riegas con agua, esta empieza a crecer. A la semilla le sale una pequeña raíz. Este es el primer brote de la planta. Luego crece un tallo y salen las primeras hojas. La planta toma la luz del sol, minerales del suelo, el agua y el aire del ambiente para hacer su alimento y seguir creciendo. De algunas plantas saldrán flores y frutos, de los que surgirán las semillas, que darán lugar a nuevas plantas. Así se inicia un nuevo ciclo de vida. Las plantas también pasan por cambios a lo largo de su vida. Algunas plantas viven poco tiempo, como los girasoles que viven aproximadamente 6 meses. Otras viven varios años, como los pinos que viven 200 años. ¿Dónde viven las plantas? Por lo general, las plantas viven en ambientes terrestres. Por ejemplo, el algarrobo crece en los desiertos del norte del país, el ichu en la puna, el cedro en los bosques de la selva, etc. Sin embargo, existen algunas plantas que viven en el agua dulce o salada, en la parte superficial de lagos, lagunas, ríos y mares. Por ejemplo, la totora, el junco y las lentejas de agua son plantas acuáticas. Planta terrestre, algarrobo, Prosopis pallida. Descripción: es un árbol de tronco grueso con hojas muy pequeñas para no perder agua. Sus semillas permanecen en el suelo hasta que llega la lluvia y germinan. Uso: produce un fruto, la algarroba, que contiene gran cantidad de azúcares, proteínas y vitaminas. Con ella se prepara la algarrobina, que brinda mucha energía. Sus semillas sirven para la elaboración de café. Planta acuática. Descripción: hierba acuática que puede llegar a medir hasta 4 metros de altura. Casi la mitad está sumergida bajo el agua y la otra parte está por encima de la superficie. Posee un tallo liso, flexible y liviano. Uso: la fibra de totora se utiliza para elaborar esteras, sillas, muebles, canastas, sombreros, etc. También se usa para construir casas, como las viviendas en los
uros en el lago Titicaca en Puno y embarcaciones como los caballitos de Totora en Huanchaco, Trujillo. Luego de haber leído la ficha, realiza las siguientes actividades en tu cuaderno u hojas de registro. Para eso completarás el esquema del ciclo de vida de la planta. ¿Qué cambios ocurren en la planta? Es que por medio de una semilla, esta planta nace. Luego podemos observar que el ciclo de vida continúa y es que la planta va a crecer. Tercer paso de su ciclo de vida sería que la planta se reproduce. Es cuando la planta ya está adulta, le empiezan a salir flores o frutos. La planta se debilita y muere. Como ven, niños y niñas, acabamos de completar este esquema acerca del ciclo de vida de la planta. ¿Qué partes de la planta comienzan a crecer? Escribe la secuencia ordenada en tu cuaderno u hojas de registro. Niños y niñas, de manera ordenada lo ubicaremos en estos recuadros. ¿Qué dicen ustedes? Sí, muy bien, la primera parte de la planta hemos escuchado y hemos observado que es la raíz. Luego de la raíz aparece el tallo, muy bien, es el número 2. Luego vienen las hojas y finalmente aparecen las flores. Primero raíz, segundo tallo, tercero hojas y cuarto flores. Ahora ordenaremos el ciclo de vida de la rana. En esta imagen podemos observar el primer ciclo es que la rana nace de huevos. Entonces, eso sería el número 1. ¿Y cuál sería el número 2? Sigamos ordenando. Muy bien, claro que sí. Al poco tiempo de estar en el huevo, nace el renacuajo. Que el otro cambio es cuando su cabeza se desarrolla. El cuarto sería cuando le salen las patas. Se ha desarrollado completamente, ya está más adulta y ahora ya está preparada para vivir en la tierra. Es momento de comparar el ciclo de vida de las plantas y de los animales. Para ello, completa la siguiente tabla, escribiendo y o dibujando en tu cuaderno u hojas de registro. Observemos la tabla. En esta tabla podemos observar a las plantas y también a los animales. Y en el caso de los animales se está considerando a la rana. En esta tabla vamos a poder comparar su ciclo de vida, cómo nacen, cómo crecen, cómo se reproducen, cómo mueren y también conocer cómo se alimentan o producen su alimento. Podemos observar que las plantas nacen de semillas y los animales nacen de huevos. Las plantas crecen en el suelo y la rana crece en el agua. Se reproduce. Claro, las plantas se reproducen por sí mismas, quiere decir se pueden reproducir por semillas o por tallos. Y en el caso de la rana, se producen por una pareja. Las plantas, al morir, se descomponen y los animales también se descomponen. Son seres vivos que producen sus alimentos. Y la rana, no, la rana se alimenta de otras especies. Ahora, observa el cuadro que has completado y responde en tu cuaderno u hojas de registro la siguiente pregunta. ¿En qué se parecen el ciclo de vida de las plantas al de los animales? ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parecen, niños y niñas? Claro que sí, muy bien. Se parecen en que las plantas y los animales cumplen las funciones vitales, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Y en qué se diferencian? Se diferencian en su forma de alimentarse y en su forma de reproducirse. ¡Genial! Ha llegado el momento de responder a la pregunta inicial en tu cuaderno u hojas de registro. Te proponemos organizar tu respuesta a través de un dibujo y textos. Puedes hacerlo en una hoja o cartulina y luego colocarla en tu cuaderno. O puedes trabajar en hojas de registro.
pone en marcha tu creatividad. Las plantas son seres vivos. ¿Por qué? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Sí, muy bien. Vimos que las plantas tienen un ciclo de vida, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Compara esta respuesta con las respuestas iniciales que escribiste o dibujaste. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nueva información descubriste? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? La rana de juguete es un ser vivo como las plantas. ¿Por qué? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿La rana de juguete es un ser vivo? No, ¿verdad? La rana de juguete no tiene vida, mientras que las plantas sí tienen vida. Pasa por muchos cambios. Primero son pequeñitas y luego van creciendo. ¿Qué diferencia hay entre la rana de juguete y la que vive en una laguna? La rana que vive en la laguna pasa por un ciclo de vida, nace, crece, se reproduce y muere. Mientras que la rana de juguete es un objeto, es un adorno, no se mueve, no pasa por ninguna etapa, siempre se mantiene en su misma forma. Podemos decir que las plantas son seres con vida. ¿Por qué? Explícalo con tus palabras. ¿Qué dicen, niños y niñas? Sí, ¿verdad? Las plantas son seres que tienen vida. ¿Qué necesita la planta para germinar? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué necesita la planta? Sí, muy bien. La planta necesita agua. Necesita... ¿Qué más? Plantea 2 ejemplos de plantas terrestres y acuáticas. Niños y niñas, ¿cuáles serían 2 ejemplos? Claro que sí. Podemos hablar de plantas acuáticas, la totora y el junco. Y en las plantas terrestres podemos mencionar al algarrobo y al ichu. Vamos, ¿qué otras plantas conoces tú? Felicidades, niños y niñas. Con ayuda de un familiar, reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber si las plantas son seres vivos? Niños y niñas, ¿qué hicimos? ¿Lo recuerdan? Sí, muy bien, leímos un texto. ¿Qué más hicimos? Coméntalo. ¿Cuáles son los momentos que hay en el ciclo de vida de un ser vivo? Que un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. ¿Te fue fácil o difícil explicar por qué las plantas son seres vivos? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a realizar esta explicación? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Te fue fácil o difícil? Te fue fácil, ¿verdad? Hemos podido aprender por medio del texto que hemos leído, por los esquemas que hemos realizado, los dibujos. Ahora, niños y niños, reflexionen y compartan con sus familiares sobre los aprendizajes, sobre por qué las plantas son seres vivos y cuál es su ciclo de vida. Utiliza tus esquemas y registros. Pide a un familiar que te grabe o tome fotografías cuando expliques. Así podrás revisar tu exposición en otro momento y te darás cuenta de cómo lo hiciste y en qué podrías mejorar. Luego, comparte este material con tus amigas, amigos, profesora y profesor. Pregunta a tus familiares sobre algunas plantas de la localidad o la región que tengan alguna historia, que sean importantes para su uso medicinal, artesanal o en construcción, o que tengan algo novedoso que quieras compartir en tu catálogo final. Elabora 2 fichas con la información que puedas conseguir y con la ayuda de un familiar. A continuación, te sugerimos un modelo de la ficha informativa que puedes elaborar. ¡Felicidades, niños y niñas! ¡Llegaste a la meta! Con apoyo de un familiar, evalúa tus aprendizajes según como lo hayas logrado. Para saber si logramos la meta, evalúen cada una de las características o criterios que hemos desarrollado en esta actividad. Bien, niños, hemos terminado la actividad de hoy. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana.